Buen día, señores. Hoy vamos a grabar la presentación de la resolución 201/2020 de la CEPRELAT Acá comenzamos con el artículo 1, que es el alcance. O sea, como vimos, alcanza a las personas físicas y jurídicas que de manera habitual realicen actividades de compra-venta de bienes inmuebles. Y esto normalmente puede estar constituido por las conocidas inmobiliarias, los agentes inmobiliarios, corredores, personas físicas y jurídicas que realicen actividades en forma habitual de compra-venta de bienes inmuebles. El artículo segundo de la resolución 201/20 establece que el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe tener dos componentes: el componente de cumplimiento y el componente de gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuando hablamos de componente de cumplimiento, nos encontramos con las políticas, procedimientos y controles determinados por los sujetos, los controles que están incluidos en el manual. El componente de gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo constituye políticas, procedimientos y controles para identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto en la terminología colombiana viene a ser las etapas. Mencionamos acá que esta normativa es muy parecida a la normativa colombiana y también a la peruana. Bueno, el artículo tercero, que va a ser un objetivo fundamental de los cursos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es la autoevaluación de riesgo. Esto implica que la propia entidad debe hacer la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de la entidad como un todo. Y esto se hace en base al reglamento que está en esta resolución y a la evaluación nacional de riesgo que se realiza periódicamente. Ahora tenemos uno vigente que está actualizado. Esta autoevaluación se hace en base a una metodología que se recomienda revisar cada 2 años. O sea, la autoevaluación de riesgo debemos realizarla al menos cada 2 años y revisar su metodología cada 4 años. Esto lo hacemos en base a un taller, como mencionábamos. Esto es gran parte de lo que es la administración de riesgo. Bueno, esta administración de riesgo lógicamente se hace en base a los factores de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tenemos 4 factores de riesgo: clientes, producto, canales de distribución y zona geográfica. Comenzamos con cliente, que como mencionamos son personas físicas y o jurídicas. Y
esta consideración de los clientes se debe hacer al inicio de la relación comercial y durante toda la relación comercial. Acá debemos definir quiénes son nuestros clientes. Productos y servicios. También debemos definir cuáles son los productos y servicios que ofrece, en este caso, la inmobiliaria. Y estos productos deben ser diseñados y se debe hacer al inicio y también se puede producir modificaciones durante su vigencia. Tenemos a los canales de distribución, o sea, cómo vamos a estar en contacto con nuestros clientes. Esto, lógicamente, ahora lo hacemos en forma presencial en nuestra oficina o sucursales. También lo podemos hacer actualmente por vía web y otros medios informáticos. Y la zona geográfica se refiere básicamente en dónde está ubicado el negocio. Esto puede tener un carácter nacional, o sea, está en un país, en una ciudad del país, o puede ser internacional. Cada zona geográfica debería tener una calificación de riesgo anti-lavado de dinero. Por ejemplo, es muy diferente una zona como las fronterizas, que tienen un riesgo de lavado de dinero más alto que, por ejemplo, Asunción, en el caso Paraguay. Consecuentemente, en cualquier operación que realiza la inmobiliaria, siempre están presentes estos 4 factores de riesgo. Por ejemplo, si vendemos un lote a crédito, vamos a tener el producto, que en este caso es la venta de lotes a crédito. Vamos a tener al cliente, quien es la persona física normalmente que compra ese lote. Vamos a tener el canal de distribución, o sea, el local donde se produce el contacto entre el cliente y el producto. Y la zona geográfica, como mencionábamos, que puede ser nacional o internacional. Y en el caso de internacional, existe una calificación que hace la GAFI con respecto a su grado de riesgo. Debemos observar. Consecuentemente, aquí es importante mencionar que tanto clientes como productos, como zona geográfica, tienen riesgos diferentes. Bueno, muchas veces también se va a presentar el caso de nuevos productos y o servicios. En este caso, debemos hacer la evaluación de riesgo antes del lanzamiento del producto. Y muchas veces ahí lógicamente debemos llevar en cuenta el canal de distribución, y aquí no está escrito, ¿verdad? Y también la zona geográfica principalmente. Y algunas veces se decide lanzar productos tecnológicos que también deberíamos llevar en cuenta su evaluación antes de su lanzamiento. Nosotros, la entidad debería llevar en cuenta todos estos factores y establecer algunas medidas a fin de mitigar los riesgos
en el lanzamiento de nuevos productos o la utilización de nuevas tecnologías. En cuanto a la zona geográfica, esto lógicamente debemos tener muy en cuenta lo establecido en el factor de riesgo zona geográfica. O sea, una entidad en un determinado momento puede decidir ampliar su rango de cobertura en otra zona, y ahí debemos llevar en cuenta la calificación de riesgo de la zona donde va a ubicarse la entidad. Bueno, es muy importante aquí llevar en cuenta los diferentes órganos de control que tiene una inmobiliaria. En ese caso, ya en el artículo 7 establece la responsabilidad de la máxima autoridad del sujeto obligado. Normalmente eso en el Paraguay debería ser, si es una sociedad anónima, el directorio. Y una de sus responsabilidades, es decir, siempre en base a los riesgos que se presenta en la entidad, se debe establecer los objetivos de la empresa en términos de lavado de dinero o lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este objetivo, que muchas veces muchas veces el objetivo principal, en términos macro, vamos a llamar, es evitar que la entidad sea utilizada por los lavadores. Entonces, ese objetivo macro debemos disgregarlo en objetivos operativos, que podría ser, por ejemplo, que la entidad no haga negocio con personas que están en la lista de la OFAC, que la entidad no sea multado por el órgano, en este caso, de la CEPRELAD, que es un órgano de aplicación y al mismo tiempo de supervisión, ya que las inmobiliarias no tienen un supervisor natural. En este caso, entonces, la CEPRELAD viene a ser el órgano de aplicación y de supervisión. Después de establecer los objetivos, entonces, se debe llevar en cuenta, se debe identificar los riesgos vamos a llamar operativos. Y en base a eso se establecen las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos. Esas políticas y procedimientos normalmente deben estar en el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Y al mismo tiempo se exige también el Código de Conducta y Ética. Y el funcionario con mayor conocimiento en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es el oficial de cumplimiento, que también su designación le corresponde al directorio. Este directorio, además de designar al oficial de cumplimiento, le debe proveer los recursos, o sea, humanos, materiales y tecnológicos. Cuando hablamos de humanos estamos refiriéndonos a algunos auxiliares o analistas que va a trabajar con él. Cuando hablamos de materiales, normalmente se refiere a los materiales y tecnológicos, normalmente ya se refiere a la parte tecnológica. La parte tecnológica y materiales, estamos hablando muchas veces de los formularios que le debe proveer, en este caso, la entidad. Y no olvidar de la infraestructura, o sea, un local apropiado para hacer su trabajo. Una cosa muy importante que está dentro de la responsabilidad de la máxima autoridad
del sujeto obligado es aprobar la remisión del reporte de operaciones sospechosas. Como ven acá, las cosas cambiaron. Ahora el responsable de la máxima autoridad de la entidad se involucra en la prevención del lavado de dinero desde el inicio. Es el principal responsable. Es el que tiene que estar comandando, ¿verdad?, dentro de la entidad todos estos aspectos mencionados acá. En el capítulo, en el artículo 8 vemos al oficial de cumplimiento. Como mencionábamos, ¿verdad?, este oficial de cumplimiento es designado por el directorio. Consecuentemente, tiene una relación directa con el sujeto obligado. Depende directamente de la máxima autoridad. Debe gozar de autonomía e independencia para poder ejercer sus funciones. No debe recibir, no debe ser influenciado por ningún órgano que hace negocio dentro de la entidad. Pertenecer al rango jerárquico superior, o sea, dentro del primer anillo de la entidad. Y eso implica que debe realizar su trabajo dentro de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y no tendrán a cargo otras actividades ajenas a dicho fin. O sea, no puede ser al mismo tiempo negociador y oficial de cumplimiento, uno u otro. El oficial de cumplimiento debe estar alejado de la parte de negociación. Eso le corresponde a los operadores comerciales o los de las áreas correspondientes a la inmobiliaria. En muchos casos pues, vamos a encontrar inmobiliarias como empresas unipersonales. En ese caso, el oficial de cumplimiento puede ser el propio propietario. Y también en las grandes inmobiliarias tenemos sucursales en diferentes zonas del país. Consecuentemente, se debe nombrar un encargado de cumplimiento que va a depender funcionalmente del oficial de cumplimiento. Este encargado de cumplimiento, en diferencia del oficial de cumplimiento, puede realizar otras actividades dentro de la entidad. O sea, el oficial de cumplimiento debe tener una dedicación completa a la parte de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y el encargado de cumplimiento, por otro lado, puede hacer otras actividades. Dentro de las responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento podemos citar que debe asesorar al directorio en términos de políticas y procedimientos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe proponer, en este caso, al directorio estrategias para prevenir y gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe proponer al directorio el manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El que aprueba el manual es el directorio a propuesta del oficial de cumplimiento. Aplicar las políticas y procedimientos referentes al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, es el que debe identificar los riesgos, medirlos, posteriormente mitigar esos riesgos.
es el que debe hacer. Consecuentemente, lo que se busca con eso es una adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y también el oficial de cumplimiento debe velar que la entidad está teniendo un nivel de capacitación apropiado, que va a permitir una adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí fundamentalmente viene a ser la acción de este reglamento 201/2020. Hay un cambio sustancial en la forma de gestionar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto, lógicamente, no da lugar ya a solamente tener un oficial de cumplimiento de nombre ahí dentro de la entidad. Se debe involucrar en la gestión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es por eso que este reglamento le ponen a su cargo, ¿verdad? Le pone, ¿verdad?, en frente del directorio. Le exige al directorio que le provea la estructura adecuada. Le exige al directorio que apruebe los manuales. Entonces, es una función bastante, vamos a llamarle pesada en términos de gestión de una entidad. Es importante acá recordar que una entidad financiera o una entidad inmobiliaria o cualquier entidad puede ser la entidad, como vimos en la ley 1015 y sus modificaciones, pueden ser sancionadas, y la sanción es muy pesada, llega a 5.000 salarios mínimos, y a los directores, gerentes y empleados llega hasta 500 salarios mínimos mensuales. Imagínense. Es posible, también vimos en esa ley 1015, es posible que se le inhabilite a una persona a realizar labores dentro de las inmobiliarias en términos de en cualquier término, es decir, no trabajar en una inmobiliaria. Se le puede cerrar, cancelar la autorización a operar a la entidad. Es por eso que les recuerdo, señores, darle mucha atención a la parte de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aquí es el único caso en que nosotros pagamos nuestra culpa, o como se dice, en carne y hueso, es decir, podemos ir a la cárcel. No hay dinero que nos falte. No podemos contratar ningún seguro que nos proteja acá. Directamente la responsabilidad es nuestra. Eso es un paréntesis que estoy haciendo acá en lo que respecta al directorio y oficial de cumplimiento. Bueno, una cosa muy importante también, que es el primer punto que uno debe verificar, es ver si ese cliente que se está presentando para hacer un negocio con nosotros no está en las listas, ya sea de las Naciones Unidas o de la OFAC. Esa es la primera cosa que tenemos. Eso implica que la inmobiliaria en este caso tiene que tener estas listas a su disposición y un dispositivo tecnológico que permite controlar automáticamente si un cliente está o no en esa lista. En principio, si es una inmobiliaria pequeña, tal vez podamos hacer en forma manual, pero a medida que aumenta el tamaño de la inmobiliaria,
Esto normalmente se tiene que hacer en forma automatizada. Y hay muchos problemas que se presentan ahí. Si nosotros dejamos pasar, no revisamos y de repente operamos con una de esas personas que está en esa lista, automáticamente vamos a ser cómplices y vamos a aparecer como también una entidad que está en esa lista. ¿Y eso qué implica? Implica que nadie ya va a operar con nosotros. Es decir, nuestra entidad muere en ese momento. Por eso es muy importante este control teniendo ahora clarito y que abarca todos los puntos que se espera de cualquier tipo de entidad. Y continuando con la responsabilidad del oficial de cumplimiento, tenemos aquí las señales de alerta. Estas señales, cada tipo de sujeto obligado tiene señales de alerta. Las inmobiliarias tienen sus señales de alerta, que es parte también de uno de los anexos que acompaña a este reglamento. Esta señal de alerta va a permitir muchas veces identificar operaciones inusuales, analizar por un tiempo prudencial, tratando de justificar, y si no se justifica, entonces directamente esta operación se transforma en sospechosa. Se debe tener muchas veces esa operación inusual, después de analizarlo, vemos que tiene una justificación, pero tenemos que tomar el cuidado de mantener un registro detallado de esas operaciones para presentarlo a las autoridades en el momento en que hacen la inspección o lo soliciten. Bueno, y como mencionábamos al inicio, ¿verdad? El oficial de cumplimiento entonces remite o pone a consideración del directorio a la persona que se va a reportar como sospechosa. Y lo hace conjuntamente, a nombre de la entidad. Y ahí vamos a ver después, ¿verdad?, que esa comunicación se hace utilizando un código que no permita la identificación tanto de la entidad como del oficial de cumplimiento. Ese código lo maneja la CEPRELAT y le entrega a la entidad. Y entonces esa comunicación se hace en base a ese código, y que es una forma de proteger a las autoridades de la inmobiliaria y principalmente al oficial de cumplimiento. Aquí entonces vemos las principales funciones del oficial de cumplimiento. Continúa. El oficial de cumplimiento también elabora informes anuales y lo remite al directorio para su aprobación. Otra de sus funciones es conservar y custodiar los documentos referentes a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y no olvidar este punto importante: elaborar el programa anual de trabajo. Y, lógicamente, como es la persona más conocedora de lo que es la CEPRELAT, la CEPRELAT puede pedir informaciones y también puede realizar inspecciones a la entidad. Recuerden eso, que es la única autoridad que existe para la inmobiliaria, es la CEPRELAT, ya que no tiene un supervisor natural. Supervisor natural como lo tiene, por ejemplo, los bancos, financieras y casas de cambio. El supervisor natural es la superintendencia de banco. En el caso de cooperativas
el supervisor natural es el INCOT. En el caso de las compañías de seguro, el supervisor natural viene a ser la superintendencia de seguros. En el caso de las casas de bolsa, el supervisor natural es la Comisión de Valores Mobiliarios. El natural, en este caso, las inmobiliarias. Y su único contraparte viene a ser la CEPRELAC. Bueno, dentro de los controles que debe tener una entidad, tenemos al Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En ese manual nosotros vamos a encontrar las políticas y procedimientos relacionados al cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y por otro lado, la gestión de riesgo. Esto está el detalle, el contenido del manual, está en el anexo 1. Vamos a verlo al final, esta parte del contenido del manual. Pero le adelanto que es prácticamente un libro que sigue casi en forma directa el reglamento de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de la CEPRELAC. Lo único que aquí hacemos con este anexo es adaptar ese manual a la entidad, pero el contenido es prácticamente este reglamento. Por eso es muy importante que ustedes tomen y aprendan, entiendan a fondo este reglamento en este caso el reglamento 201 del 2020. Porque esto va a ser, y es la base de todo. Eso es lo que tiene que cumplir la entidad en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y debe ser aprobado por el directorio, ya que es la ley en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la entidad. Este manual se hace en base, como mencionamos, a la normativa nacional, o sea, a este reglamento, en base a lo que dice la ley 1015 y sus modificaciones y estándares internacionales. Recuerde que existen estándares internacionales referentes al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Básicamente la recomendación 40 o las 40 nuevas recomendaciones que fue modificada en el 2012 y 2016. Eso es en cuanto a estándares internacionales. Por eso no es fácil el trabajo del oficial de cumplimiento. No puede ser una persona que esté haciendo otras cosas en la entidad y le dedique prácticamente un tiempo extra a la parte de prevención. Debe dedicarse exclusivamente a su trabajo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, otro documento también que debe tener las inmobiliarias es el Código de Conducta. Y este Código de Conducta también debe ser aprobado por el directorio. Y este Código de Conducta contiene reglas generales, principalmente que tienen relación con los principios éticos que debe cumplir el sujeto obligado y financiamiento del terrorismo. Además de eso, su incumplimiento por parte de los directores, gerentes y funcionarios puede llevar a la aplicación de sanciones por la propia entidad.
Y esto lógicamente, como veremos posteriormente, muchas veces estas sanciones tienen su correspondiente también, repitiendo, sanción dentro de la propia ley 1015/97 y sus modificaciones. Una cosa muy importante que en este Código de Conducta se establece la obligación de mantener reserva de toda la información referente al sistema. Este manual, lógicamente, debe estar a conocimiento tanto del directorio, gerente y funcionarios. Se debe establecer un documento, gerentes y funcionarios tiene conocimiento de este manual. En las empresas más desarrolladas, o un poquito más desarrolladas tecnológicamente, este manual, el manual de prevención y el código de ética ya está dentro de las informaciones al que pueda acceder cualquiera de estas personas señaladas acá, o sea, directores, gerentes y funcionarios, en forma automática. Y no se tiene aún un sistema automatizado, entonces se debe proveer copias a estas personas. Y sanciones aplicadas por la propia entidad o inclusive a sanciones previstas en la ley 1015/97 y sus modificaciones. Bueno, cuando hablamos de órganos de control en otros tipos de entidades, tenemos al auditor interno y al auditor externo. Para el caso de las inmobiliarias, es una excepción que se hace, ¿verdad?, que los procedimientos de control interno pueden ser desarrollados por el oficial de cumplimiento. Aquí coloco en rojo, ideal auditor interno, ya que este auditor interno en las otras entidades, del oficial, los trabajos que hace el oficial de cumplimiento. Al acortar este camino, entonces, se está reduciendo, ¿verdad?, el alcance del trabajo del oficial de cumplimiento. No es tan seguro como en las otras entidades obligadas por la ley 1015. Y entre su trabajo, lógicamente, está la verificación de la integridad, eficacia y cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y normas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, enfocada a factores de riesgo. El enfoque ahora es en los factores de riesgo. Esto es fundamental, es decir, su trabajo debe centrarse en los factores de riesgo, o sea, en verificar clientes, productos, canales de comunicación, canales de distribución, y zonas geográficas, enfocada a los factores de riesgo. Siempre debe llevar en cuenta esto. Como órgano de control debe alertar, ya que él va a estar en contacto directo con el directorio, sobre algunas debilidades observadas y documentar estas debilidades de tal forma a tener ahí presente cuando lo exija el regulador, que en el momento de la inspección o a través de algún requerimiento de información adicional. Recuerde que en este caso el órgano de aplicación le puede pedir informaciones sobre determinadas actividades o clientes al sujeto obligado. Bueno, y aquí aparece entonces las auditorías externas. Es otro órgano de control. Y ya sabemos la naturaleza del auditor externo. No es un funcionario de la entidad, es un funcionario
Es una persona que tiene una independencia, implicar evaluar la eficacia y cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí básicamente coincide con lo que realiza el oficial de cumplimiento, pero como lo hace una persona independiente, tiene mayor peso. Al mismo tiempo, debe evaluar la eficiencia y eficacia de la metodología que se utiliza para gestionar los riesgos. Debe prestar mayor atención a los productos y servicios de alto riesgo y hacer un trabajo a través de muestras representativas del cliente sobre la observancia de las disposiciones legales y normativas. Bueno, me picó un poco el ojo, ¿verdad? Ahí. Por lo visto esto es bastante extensa, ¿verdad? Auditoría. También dentro de sus funciones está verificar el cumplimiento del sistema de capacitación. Eso lo hace una persona externa, entonces tiene el mayor peso. Lo hace el oficial de cumplimiento, pero cuando lo hace la auditoría externa, tiene mayor credibilidad. Se espera que el auditor externo tenga total independencia de la empresa. Y como consecuencia de esto, formular recomendaciones al directorio para subsanar las deficiencias observadas. Y una cosa muy importante que se hace al inicio ya del trabajo del auditor externo es verificar si las observaciones señaladas en auditorías anteriores se han cumplido o no. Bueno, pasamos ahora a las capacitaciones. Esto es fundamental en las inmobiliarias. Y su finalidad principal es instruir a los directores, gerentes y funcionarios sobre temas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Básicamente lo que se busca con esta capacitación es que estos directores, gerentes y funcionarios conozcan a fondo esta reglamentación, la reglamentación 2001-14, y al mismo tiempo conozca a fondo las normas de conducta ética. Y no olvidarnos de que sobre todo esto está la ley 1015/97 y sus modificaciones. La realización de estas capacitaciones deben estar debidamente registradas. Fecha, temas tratados, las personas que participaron y conservarlo por 5 años. Aquí es importante mencionar que capacitaciones puede ser un motivo de sanción y debe estar registrado. No es prácticamente una posibilidad de asistir o no, es una obligación, porque como mencionábamos, el trabajo de control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo puede llevar a la entidad a sufrir sanciones severas, consecuentemente muchas veces inclusive el cierre de la entidad. Por eso se le da mucha atención a la parte de capacitación. Y porque normalmente los funcionarios que están en contacto con los clientes son los que deben identificar lo que se llama señales de alerta.
Y eso lo pasa al oficial de cumplimiento y lo analiza, ¿verdad? Y esto puede representar una operación inusual, y si no hay una explicación razonable, una operación sospechosa. Es fundamental el trabajo que hace la gente que están en contacto con los clientes de la entidad. Aquí entonces repetimos de nuevo, el incumplimiento del programa de capacitación implica sanciones por parte de la entidad conforme al manual. Bueno, hay temas que se debe considerar o que se debe ser tratado en las capacitaciones. Y aquí tenemos algunos requerimientos mínimos de capacitación. Tenemos que tener bien claro lo que son hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se le aplica a la inmobiliaria. Amenazas y vulnerabilidades que son identificados en la evaluación nacional de riesgo. Eso lo hace el país, ¿verdad? Y evalúa los riesgos en forma general y se publica por la CEPRELAD. Esto normalmente tiene su origen en un decreto del Poder Ejecutivo. Se realiza la evaluación nacional de riesgo y se publica ahí los puntos relevantes. Políticas sobre modelos de prevención y gestión de riesgo. Eso estamos hablando aquí de modelos cuando, por ejemplo, hablamos que se debe identificar, medir y mitigar riesgos. Eso es un modelo de prevención. Este modelo de prevención, en muchos casos, es un documento adicional al manual, pero trabaja conjuntamente, ya que tiene una extensión razonable. Entonces, en la práctica muchas veces se elabora en forma separada del manual, pero siendo parte del manual, solamente a los efectos de facilitar muchas veces la lectura del manual. Debemos establecer bien clarito los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí es muy importante los riesgos operativos. Ya sabemos el riesgo general, que es la de evitar que la entidad sea utilizada por lavado de dinero. ¿Qué implica eso? Las normas vigentes, tanto la resolución, la ley 1015 y muchas veces el código de conducta. Las tipologías de lavado de activos. Esto en los países más desarrollados, un poquito en términos de lavado de activos, son colocados en documentos, principalmente aquí en Sudamérica es Colombia. Entonces Colombia publica las tipologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo anualmente y pone a disposición de la gente de Colombia, y muchas veces los órganos reguladores de los otros países utilizan como referencia. Las señales de alerta. También se debe capacitar sobre este punto a los gerentes, directivos y funcionarios. ¿Y cuál es el procedimiento que se utiliza para transformar la operación inusual en sospechosa? Aquí se debe ser bien clarito en establecer esos procedimientos. Y las responsabilidades, se debe dejar bien clarito de nuevo, ¿verdad? Las responsabilidades del directorio, del gerente y empleado en lo que respecta al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Se debe dejar bien claro eso. Gracias, señores. Nos vemos en otro momento.